¿Se escucha? A ver. Sí. Sí, Buenos buen días, día. sí, se escucha. Buenísimo. Bueno, ahí vamos a empezar ahora mismo. Eh, Buen día, Miriam. Mientras se va sumando las personas, esta, esta actividad la estamos grabando. Perfecto, gracias, Mariela. Eh, la estamos grabando para poder luego dejarla en un repositorio y poder accederla. Sobre todo porque el tema de hoy que nos convoca es, digamos, el más convocante, porque todos tenemos un montón de dudas, nos saturan las preguntas, todos los días vemos el conteo de números absolutos, digamos, números absolutos, un recuento de un año, ahora las nuevas variantes y todo este tipo de cosas. Y ahí tenemos muchas dudas que, por un lado, obviamente como nosotros, como personas, eh, las necesitamos saber, pero además, como agentes digamos, de salud, más allá de las funciones que uno desempeñe, sean administrativas o sean de cualquier tipo, profesionales, uno también es un factor de comunicación, un factor de lo que se llama educación para la salud. Por eso estas instancias son muy necesarias para poder ser un retransmisor de la promoción de la salud. Así que bueno, sin más, y ya siendo que somos una buena cantidad, les dejo con Gabriela, ¿sí? Hola, buenos días a todos y todas y bueno, y espero que vean, no sé si se está Sí, sí, viendo se bien. ve, se ve. Bueno, hoy vamos a hablar de vacunas como una herramienta más en contra del SARS-CoV-2. En las charlas anteriores hemos estado hablando del virus y de las medidas preventivas y hay un concepto que quiero que quede bien claro. La vacuna es preventiva, es tan preventiva como la utilización correcta del tapabocas o el lavado de manos o la ventilación cruzada. Si nosotros vemos en los últimos artículos que ha sacado la Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales como la Universidad de Oxford o Emory, van a encontrarse con que con todas estas nuevas variantes que han aparecido, lo que plantean es que por favor sigan existiendo esa prevención en cuanto a lo que es la utilización del tapabocas, lavado de manos, ventilación cruzada y distancia física, porque con las vacunas solas, atento a que la otra vez hablamos un poquito de la producción y de lo que eran las variantes, solamente no alcanza, ¿no? O sea, nosotros es como que todas esas medidas que son netamente de prevención, le damos una cuestión de connotación inferior a la vacuna, porque bueno, la vacuna fue lo más esperado y lo más deseado, pero eso no significa que sean menores, porque ustedes se imaginan que las vacunas no solo salieron, se tuvieron que probar y hacer estudios científicos en muy corto plazo, sino que además, con estas variantes nuevas, son nuevos estudios que se inician para poder estudiarlas indefectiblemente necesitan su tiempo y está saliendo otra variable, o sea que es tan dinámico que mientras tanto necesitamos tener las otras medidas indefectiblemente que sabemos que son las que nos dan resultado, ¿no? O sea, ¿qué más resultado que algo que anda en el aire, que no pueda ingresar por nariz o por la boca, porque indefectiblemente hay una barrera como es el tapabocas? O lavarnos las manos y saber que si hubo virus que quedó en nuestras manos, esas manos ya no lo tienen porque el jabón deterioró esa cubierta, que es lo que hemos estado hablando en la primera charla y después la doctora Molina se los volvió a recordar, sobre la importancia del lavado de manos y de un buen lavado de manos. Entonces, hoy vamos a hablar de las vacunas que, como decía recién Mariano, tienen tanta convocatoria, han sido tan anheladas y también en algunos casos tan cuestionadas, ¿no? Pero que son necesarias y son sumamente importantes y son una de las herramientas que en este momento necesitamos tener y saber
científicamente cuál es la connotación de ellas. Así que bueno, volvemos a la imagen del principio. Un virus que, ¿se acuerdan?, tenía esta capa lipídica que era la que más nos importaba a nivel de lavado de manos, porque la destruíamos nada más que con jabón, bueno, con alcohol o con alcohol en gel en los casos que lo tuviesen, pero que no era necesario si teníamos agua y jabón. Lo que hablaba recién, indefectiblemente, el virus, acuérdense, es un virus que fundamentalmente la vía de transmisión es la vía de la aerolización, o sea, lo tenemos en el aire, y se mantiene un tiempo ahí. Entonces eso es fundamental para que nosotros sepamos que somos reservorios, o sea, si nosotros lo tenemos, nosotros contagiamos a los demás, y si del otro lado hay un receptor, que sería la otra persona que se va a infectar, y no tiene los recaudos necesarios, como son, por ejemplo, el tapabocas o la vacuna, que vamos a hablar ahora por qué no deja entrar el virus al huésped, indefectiblemente vamos a seguir contagiando y los otros nos van a contagiar a nosotros. Esa es la realidad. Y otro concepto que quiero que les quede claro es que fundamentalmente el que hayamos tenido coronavirus, como le dice muchas veces la gente, COVID, o hayamos estado contagiada, sea el grado que sea, haya sido leve, haya sido moderado o haya sido grave, no nos quita que podamos volver a infectarnos. Es un virus respiratorio, deja una inmunidad en un tiempo que por ahora lo que se ha estudiado es entre 6 y 8 meses, en algunos casos un poco más, en menos, pero que indefectiblemente vamos a tener, cuando sigue estando en el aire y es una pandemia, o sea que hay mucha gente infectada, vamos a seguir teniendo la posibilidad de infectarnos varias veces. Los virus respiratorios son así. Estoy yendo para atrás en vez de para adelante. Yo les hablé en la charla anterior que cada virus lo que generaba era una estructura diferente, y eso le daba fundamentalmente una de las características y de su nombre, y esta estructura hacía que los científicos pudieran generar plataformas que el virus es, la vacuna para el sistema de defensas nuestros es como una foto del virus que le enseña a nuestro sistema de defensas cómo desarmarlo, digamos, cómo hacerle frente. Y cada virus tiene sus características, y eso hace que nuestro organismo genere defensas, o sea, genere un ejército específico para destruir ese virus. Entonces, si ustedes ven en esta diapo, que es muy clara, cada virus tiene su anticuerpo, ¿sí? Nosotros no nos podemos vacunar de la hepatitis y esa vacuna que no sea útil para sarampión, porque son dos virus totalmente distintos, ¿sí? Entonces, indefectiblemente, cada vacuna es para un virus específico, y esa vacuna es la que va a generar en las defensas nuestras estructuras de anticuerpos que son específicamente para ese virus y para hacerle frente. ¿Qué hacemos con las vacunas? Por eso es que hablamos de prevención y no de cura. Las vacunas siempre han sido preventivas, nunca. Nosotros en esta pandemia le hemos dado esa connotación como que nos vacunamos y ya está todo listo. No, nosotros nos vacunamos ¿para qué? Que es lo que hablamos la otra vez, para que cuando aparezca el virus en nuestro organismo, el organismo nuestro, con este ejército que ya conoció esta foto del virus y ya sabe cómo articular para poder desestructurarlo, digamos, hace que previene la infección. Entonces, ¿cuál es el planteo? En vez de tener una enfermedad grave que terminemos en un respirador, vamos a tener una enfermedad leve o asintomática, que probablemente ni siquiera nos enteremos de que estamos infectados, y entonces eso significa que no va a encontrar un reservorio útil en nuestro organismo. Y si nosotros eso lo multiplicamos a nivel de la sociedad, ese virus va a tener menos huéspedes, va a enfermar menos, y por lo tanto va a tener el sistema de salud menos gente que llegue a riesgo de vida y menos gente internada. Por otro lado, vamos a tener que el virus va a tener menos variantes, porque al estar en menos lugares de receptores, que serían los seres humanos, no va a tener
lugar donde poder generar sus variantes. Habíamos hablado que las variantes eran como dentro, si nosotros teníamos un collar de cuentas de diferentes colores y cada cuenta tenía un lugar específico, si las numerábamos, y teníamos, por ejemplo, 1 era el rojo, 2 era el verde, 3 era el amarillo, las variantes eran que cuando va cambiando y va entrando en las determinadas personas, o sea, en los determinados huéspedes, esas variantes lo que generan es que de repente el 1 que era el rojo pasa a ser 3 y el amarillo que era el 3 pasa a ser 5. Entonces eso ya da una estructura diferente y eso se llama variantes. Hay algunas que son más contagiosas, que esa característica de haber variado le significa que sea mucho más contagiosa y otras menos. Al principio empezamos hablando de variantes de acuerdo a la ciudad donde aparecía. ¿Se acuerdan que apareció la de Manaos, la de Sudáfrica? Cada una fue así. Después la Organización Mundial de la Salud planteó que lo mejor era poder nombrarlas de acuerdo al abecedario griego, y entonces tenemos la alfa, la delta, la beta, ahora la Omicron. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de variantes? Si nosotros, que estamos en boga hasta hace unos días, estábamos con la Delta muy asustados. Ahora tenemos la Omicron. Si ustedes ven, la característica de la Omicron es que tiene 32 variantes, o sea, cambió 32 veces su estructura en diferentes lugares y diferentes posicionamientos. Y eso hace que sea mucho más contagiosa. Esa es la característica de Omicron. ¿Mm? ¿Qué característica tiene una vacuna? ¿Qué es lo que estamos planteando a nivel internacional, científicamente? Ustedes van a decir, bárbaro, hay enfermedades que no tienen vacunas. Y con esto me meto un poquitito en lo que pasó ayer. Ayer fue el Día de la Lucha Mundial contra el SIDA, o respuesta al VIH-SIDA, como se le llama ahora. Se hicieron un montón a nivel mundial, tuvo una connotación muy importante. VIH ha sido es una de las pocas enfermedades que tiene una connotación social muy importante. Pero ¿qué pasa? Hace 40 años, cuando aparece el VIH, año 1983, fundamentalmente cuando el planteo claro fue poder encontrar una vacuna. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente que más afectaba era gente joven, y eso significaba que no se sabía porque no teníamos tratamientos y se morían, no había posibilidades de expectativa de vida. No es la realidad actual es que los pacientes están muy bien y se ha convertido en una enfermedad crónica que con medicación anda muy bien. Ahora, ¿cuál es el planteo? El planteo es que desde ese entonces se genera una red de científicos a nivel mundial para conseguir vacunas para el VIH, para estudiar y generar vacunas para el VIH. Y es al día de hoy que esa red no solo estudia vacunas para VIH, estudia vacunas para ébola, para un montón de enfermedades que además nosotros ni siquiera las hemos tenido, por suerte. Y fundamentalmente eso hizo, esa red de científicos global, sea para el laboratorio, industria farmacéutica que trabajen, pero que trabajaron al unísono, hizo posible que se generaran este tipo de vacunas para COVID. Entonces, esa fue una de las variables que tuvo la rapidez y la inmediatez de estas vacunas. Ustedes se piensan que en marzo se declara pandemia y nosotros en octubre teníamos vacunas. Ahora, ¿cuál es el otro cuestionamiento que nos hacemos? Sí, pero claramente, ¿serán eficaces o serán seguras estas vacunas? Son eficaces y son seguras porque hay leyes internacionales para la investigación clínica. O sea, nosotros no podemos, yo no puedo decir, bueno, voy a estudiar porque yo soy una gran científica y tengo mi laboratorio y bueno, y es una entidad privada y llevo todo perfectamente al día, y entonces a mí se me ocurrió estudiar una vacuna para COVID y voy a empezar a hacerla, no sé, en vacas, y después se lo paso a la gente. Estoy hablándoles de algo totalmente hipotético y descabellado. No, no lo puedo hacer. Yo tengo que manejarme de acuerdo a las reglamentaciones de cada país y en las reglamentaciones de investigación, no solo de cada país, sino a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que a mí me piden a nivel internacional? Que tenga buenas prácticas clínicas en investigación. Y eso significa que yo acate una serie de reglas y de
instrucciones dentro de lo que es la investigación y yo tenga que mantenerme en ese rango para ver si esa investigación es seria, si esa investigación da los frutos que corresponden, y del objetivo, de la hipótesis que yo partí. O sea, yo pienso que estoy haciendo una vacuna contra SARS-CoV-2 para COVID-19 en una población sana, que fue como se iniciaron las investigaciones. ¿Cuáles son las poblaciones sanas? ¿Por qué elegimos entre 18 y 59 años, o sea que llegaban a los 60? Esa es la población que se tomó como población sana y fue las primeras poblaciones de las investigaciones. ¿Qué es lo que vemos nosotros en una vacuna? En una vacuna tenemos que pasar diferentes etapas de investigación, que no son solo en la Argentina, son estudios multicéntricos. ¿A qué se le llama un estudio multicéntrico? Que se hace en diferentes centros y en diferentes países. Entonces, lo que se evalúa además no solo es población sana, se evalúan etnias, o sea, es diferente la genética de un asiático en muchos casos que la de un occidental, y entonces eso también se valora. Se valora si tienen enfermedades o no tienen enfermedades, por eso se planteó en una población sana. Y después se va abriendo a diferentes poblaciones. Si ustedes se acuerdan, al principio empezamos vacunando a gente entre 18 y 59 años y después se vacunó a la gente más grande. ¿Por qué? Porque la gente más grande era la que más mortalidad tenía, la que estaba en condiciones muchas veces en geriátricos y tenía comorbilidades. Entonces fue el primer grupo que se abrió. Entonces, fundamentalmente, ¿qué significa se abrió? Y dentro de esos, cuando vieron que eran seguras en población sana, se empezó a estudiar en estos grupos, que eran grupos diferentes. Y entonces nosotros dijimos, bueno, a la gente de más de 60 también es eficaz o es eficiente, y después de eso abrimos a la gente que no tenía defensas, a ver si esas personas que también eran las más vulnerables, como por ejemplo los diabéticos, hipertensos, obesos, y entonces se hizo el estudio para ese tipo de gente y entonces se pudo dar la vacuna. ¿Cuál es la otra variable importante del virus respiratorio? O sea, nosotros acá los voluntarios no teníamos que inyectarle una vacuna o darle una vacuna que le pudiera ocasionar enfermedad. Simplemente si ellos respiraban, lo más factible era que se terminaran infectando. Entonces, era prácticamente todos éramos voluntarios de estas vacunas. Pero para poder hacer el estudio, lo que necesitamos fue que se cumplieran estas 5 fases. ¿Qué pasó con estas 5 fases? Fueron mucho más rápidas de lo que se pensaba por estas 2 variables. Un grupo de científicos globalizados, digamos, una red de científicos, y por otro lado un virus que era respiratorio. Eso nos dio 2 variables que en conjunción dieron la rapidez de las vacunas. La fase preclínica es la fase del laboratorio netamente, que no llega a seres humanos, que es la fase donde nosotros empezamos a estudiar ya seguridad en una vacuna. Se hacen animales y el mecanismo se ve cómo actúa y fundamentalmente si es tóxica o si produce o no produce anticuerpos. Cuando yo tengo la vacuna de acuerdo a lo que yo pienso que va a funcionar, lo primero que hago es eso, se presenta en animales, generalmente mamíferos pequeños y medianos, que son los ratones y los monos, que generalmente vemos eso, o cobayos. Si eso es seguro y no pasó, no tuvieron grandes problemas, se los estudia permanentemente, o sea, no es, bárbaro, voy a ver si mañana se me murió el cobayo ratoncito y de acuerdo a eso sigo con las otras fases. No, se les hace analítica y análisis permanente, se los estudia permanentemente para ver si no hay otros efectos que les estén ocasionando daño sin llegar a cosas graves. De ahí se pasa a la fase clínica. La fase clínica ahí ya pasamos a humanos. La fase clínica son 4 y vemos fundamentalmente a menos de 100 personas que son participantes y que se los hace, o sea, son totalmente voluntarios, se les hace firmar un consentimiento informado, o sea, se les explica cuál es la situación y de acuerdo a eso ellos van a decidir si participan o no, por supuesto. Tienen que no estar infectados, porque si se infectan no nos sirven, tienen que estar sanos. Y lo que se mide ahí fundamentalmente es la seguridad, que veníamos midiéndola, que no les hagan daño,
¿Qué respuesta inmunológica? O sea, ¿cómo generan los anticuerpos? ¿En qué día generan anticuerpos? Son personas que están totalmente estudiadas permanentemente y se va evaluando, que nosotros ahora sabemos, por ejemplo, que la vacuna, en el día entre el 14 y 21, las vacunas que empiezan a generar mayor cantidad de anticuerpos. Que si las vacunas en la persona es inmunocompetente, tiene sus defensas normales, va a generar el pool, el pico mayor de anticuerpos a los 6 meses. Entonces, todo eso significa, no es algo que apareció de la nada y de un día para el otro lo supieron. No, se supo gracias a estudios científicos. Si las personas que son, hablamos de adultos jóvenes y sanos, o sea, hasta los 60 años, pasan toda esa situación, ya ahí vamos a incluir mayor cantidad de voluntarios, entre 100 y 1000. Y ahí que vamos a ver las dosis, con qué dosis yo obtengo mejores resultados en cuanto a defensas, pero que esa dosis no me vaya a ser tóxica para esa persona. Eso es por otro lado, porque ahí ya deja de ser segura. Y lo otro que mido es cómo la administro. Ustedes saben que hay vacunas vía oral, hay vacunas nasales, hay vacunas que son intramusculares, hay vacunas como estas, hay vacunas que son subcutáneas, intradérmicas. ¿Por qué? Porque me gusta más que sea una aguja más chiquita, más... No, no. Eso es fundamentalmente para evaluar la eficacia y la seguridad de la vacuna. Y después, si todo eso funciona, pasa a fase 3, donde hay miles de voluntarios. Y esa es la fase en que nosotros estamos en la mayoría de las vacunas, excepto la Pfizer, que está en fase 4. Moderna entra ahora, creo que fase 4, y las otras también muy prontamente. En esta, donde hay miles de voluntarios, ya tenemos una dosis, ya sabemos la vía de administración, ya sabemos que no son tóxicas, sabemos que son seguras y estamos viendo ya eficacia desde la fase 2. Entonces, cuando salieron a fase 3, que es lo que estamos nosotros, ya sabíamos, si se acuerdan al principio, discutían si Sputnik era una eficacia del 96 o si Sinopharm era de 60 y ahí estábamos. Lógicamente, son fases todavía de investigación en el sentido de que ya tenemos seguridad y eficacia, pero ¿qué nos falta? La fase 4. La fase 4 es la fase de farmacovigilancia, donde lo que estamos haciendo ahora es evaluando el seguimiento de los efectos secundarios. Todos los que hemos tenido en contacto con niños, cuando le damos una vacuna al niño, más de una vez hay niños que lloran todo el día porque están con fiebre, están molestos y más de una mamá acude al paracetamol, al ibuprofeno, o si se lo dieron en el colegio la vacuna, viene el niño llorando y está con fiebre esa tarde o a la noche y al día siguiente no pasa nada. Bueno, esto es lo mismo. O sea, nosotros tenemos a personas, como acá estamos vacunando al principio, vacunamos a gente adulta, vamos a tener reacciones del sistema de defensas nuestros que van a ser diferentes a las que tenemos. Hay gente que no le pasa nada, hay gente que aumenta sus ganglios porque aumenta la lucha contra algo que ingresó que es externo, y hay otros que por eso hacen fiebre, y entonces lógicamente va a haber eventos adversos. Cuando salió la vacuna de la hepatitis B, a fines de los 90, fue una vacuna muy controversial porque salieron una serie de estudios donde era una vacuna que no se podía poner por los eventos adversos que producía. Y al poco tiempo salió otro estudio con un alto número de participantes, eran 4.000 y pico de participantes, porque era la primera vez que se daba ese tipo de plataforma, que era recombinante. Y se planteó que no había esa importancia en cuanto a eventos adversos. Y es el día de hoy que nosotros, después entra en el calendario de los Estados Unidos de vacunación y después entra en nuestro calendario. Y es el día de hoy que nosotros vacunamos a todo el mundo cuando nace y después a los 6 años con la vacuna para la hepatitis B. Entonces, las vacunas, lógicamente, si estamos todavía en una fase de 3 en algunas y 4 en otra, vamos a tener todavía toda la etapa de farmacovigilancia y además con un virus que nos está variando. Pero lo que sí es claro, que la seguridad se mide desde el inicio de la investigación y la eficacia se mide desde fase 2 clínica. Y una cosa muy importante, ustedes vean que estas vacunas salieron en ese tiempo con toda la cantidad de voluntarios y en los estudios de investigación multicéntricos, pero por ejemplo hay otras enfermedades que se necesitarían, y volvemos al VIH, que llevan 40 años y todavía no tenemos vacuna. Así que
Eso es lo que quiero. Esta diapo yo se las pasé anteriormente y fundamentalmente lo que plantea es que ese mito de que las vacunas van a poner fin a la pandemia, no, no las van a poner ni hoy ni mañana, ni probablemente dentro de un año, pero sí cuanto más gente vacunada tengamos, menos reservorios va a tener el virus como para poder generar variantes y como para poder producir esas enfermedades graves. Vamos a hablar un poquito de plataformas, que es una de las palabras que aprendimos en esta pandemia. Las plataformas son, digamos, la base y la estructura de una vacuna. ¿Qué significa? Es como que yo le dijera, tenemos en un cumpleaños o en una mesa de tortas un montón de tortas decoradas divinas, diferentes y todo fantástico. Ahora las partimos y todas tienen la misma base, todos tienen el mismo bizcochuelo o uno es un bizcochuelo, o sea, todos tienen un bizcochuelo. Una es de chocolate, la otra tiene un bizcochuelo con coco, el otro con almendras, el otro con vainillas, pero a la larga son bizcochuelos. Esto es igual, o sea, las plataformas, nosotros tenemos diferentes tipos de plataformas, pero es la base que vamos a hacer para poder generar a futuro la vacuna, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de plataformas. Tenemos a vector viral, las inactivadas y atenuadas, las que tienen ARN mensajero y ADN, y proteínas y subunidades proteicas. Vector viral, ¿qué significa eso? Que utilizan un virus distinto al SARS-CoV-2, genéticamente modificado, y no puede provocar enfermedad, pero sí puede producir las proteínas del coronavirus que generan esa reacción que se llama anticuerpos en nuestro organismo. O sea, generan una respuesta inmunitaria para que el virus, para que el organismo nuestro piense que está el SARS-CoV-2, pero no es el SARS-CoV-2, lo estamos engañando en ese aspecto, con otro virus inactivado. Caso de Sputnik, caso de AstraZeneca, que ahora después la vamos a ver bien. AstraZeneca, ¿cuál es el vector viral que ponemos? Es un vector viral de chimpancé que lo que contiene es el gen de la proteína S, que es la llave para poder ingresar a la célula, y entonces le muestra eso y el organismo nuestro genera anticuerpos. La Sputnik también, y ahora quiero que les quede claro esto, porque es del mismo, o sea, tenemos una connotación con la AstraZeneca que decimos, es peor que la Sputnik. Son dos plataformas igual, o sea, están en la misma plataforma. Sputnik y AstraZeneca, de hecho, en este momento los laboratorios de Gamaleya y AstraZeneca están trabajando en conjunto por la vacuna, ¿no? Y en sí es el mismo componente. Lo que nosotros tenemos en la Sputnik es un adenovirus no replicativo, o sea, es un virus ADN humano que tiene la misma función que el adenovirus de chimpancé. Esa es la realidad. La diferencia con la Sputnik y el AstraZeneca, nada más que uno es de chimpancé y el otro es de humano. Después, la CanSioBio, que también es un adenovirus no replicativo, y la de Janssen, que la gente se la va a colocar a Estados Unidos y que tiene la característica de que es una sola dosis. CanSioBio y Janssen son una sola dosis. Las otras todas son 2 dosis como mínimo. O sea, una sola dosis ahora, vamos a ver a futuro. Inactivadas son las vacunas con virus inactivados o atenuados y que se utilizan un coronavirus previamente inactivado. Acá no tenemos otro tipo de virus como era el adenovirus recién del resfrío, del chimpancé o del ser humano, sino que acá es un coronavirus previamente inactivado o atenuado, de modo que no provoca enfermedad, pero también le muestra a nuestro sistema de defensa la estructura de ese virus, del coronavirus, para poder generar defensas específicamente para esas. Es la misma plataforma de la SALC, de la hepatitis A, inactivadas, de la varicela y de la triple viral. ¿Cuáles son ellas? La mayoría de las vacunas chinas. La Sinopharm, la Sinovac o Coronovac, que nosotros acá no la dimos, pero que sí la dieron la mayoría de los países de América Latina porque la distribuyó OPS. Todas las vacunas chinas tienen esa estructura, o sea, es un coronavirus inactivado, es la vieja plataforma que tenemos en estas otras vacunas que les nombré. ARN mensajero o ADN han sido las grandes protagonistas, digamos, dentro de las vacunas en esta pandemia. ¿Por qué? Porque es una estructura nueva, la más moderna y fundamentalmente que no tiene antecedentes en la historia de la medicina de esta estructura de plataforma. Es un ARN, que es una estructura que hay dentro de la célula nuestra,
totalmente hecha en laboratorio. Con las otras plataformas nos valíamos de virus atenuados, ya sea el mismo coronavirus u otros, que funcionaban como si fueran coronavirus, pero acá no, acá es una estructura hecha en el laboratorio de una estructura de la célula, que es el ARN o el ADN, que son las estructuras de nuestro material genético, genéticamente modificadas, que lo que hacen es generar una respuesta hacia el coronavirus. O sea, entran y le dicen a las células nuestras de defensas, bueno, va a venir un virus donde ustedes tienen que generar esta respuesta para poder luchar contra él. Y entonces nuestras células del sistema inmunitario lo que hacen es generar anticuerpos específicos para coronavirus. No hay replicación viral porque no estamos poniendo ningún virus, estamos poniendo estructuras de la célula, genéticas. Así que es imposible enfermar. ¿Cuáles son? Pfizer y Moderna. Y hay otras que son basadas en estructuras proteicas que todavía no se están utilizando, ¿no? Las consideraciones de estas vacunas, la mayoría son de 2 dosis, que es lo que hablamos recién, todas son de colocación intramuscular y cada una tiene características de conservación distintas. En la Argentina nosotros tenemos AstraZeneca, Johnson, no tenemos a Johnson, tenemos AstraZeneca, tenemos Sinopharm, tenemos Sputnik y tenemos Moderna y Pfizer y CanSino. Esto es lo que yo les decía, que se los pasé la vez anterior. La estructura, de acuerdo, creo que está muy claro, es muy básico, pero es muy claro, de qué es lo que pasa con vacunas y sin vacunas. Si nosotros tenemos gente vacunada, vamos a tener menos gente con enfermedad moderada, grave, y muchos más asintomáticos o leves, entonces el virus va a tener la posibilidad de no tener que, no va a haber variantes, no va a haber huéspedes, y vamos a poder generar una vida sin altibajos y seguir con nuestras vidas con algunos patrones de prevención, pero hasta que esto nos deje de imposibilitar de hacer cosas más interesantes. Variantes, lo que hablamos anteriormente. Hay variantes, cuanto más reservorios haya, o sea, cuanto más gente sin vacunar haya, más variantes vamos a tener probablemente, y por eso es tan fundamental. O sea, no solo la vacuna nos está a nosotros protegiendo, sino que la vacuna está protegiendo socialmente. O sea, hasta es, digamos, una situación social, porque si yo estoy vacunado, no estoy transmitiendo con la misma, con el mismo ímpetu a otra persona, contagiándola, y esa otra persona, si está infectada pero está vacunada, no va a entrar a tener una enfermedad grave. Y en este momento nosotros, ¿qué se está haciendo y qué se logró? Y ustedes van a empezar a decirme, sí, pero vamos a la tercera dosis. Sí, vamos a ir a una tercera dosis, porque se ha visto que hay vacunas que nosotros, cuando se volvió loco el mundo con las eficacias de las vacunas, fundamentalmente, la posibilidad de que hubiera o no una tercera dosis se desconocía, y cuando hablábamos tanto de eficacia y de seguridad, también nos enteramos de que había algunas que eran más eficaces que otras, y ahora sabemos, por ejemplo, que las vacunas a virus atenuados, que son las chinas, las segundas que vimos, fundamentalmente tienen menos eficacia. Una vacuna, para que sea eficaz a nivel internacional, o sea, son pautas internacionales de investigación clínica para que pueda salir a seguir con sus probándose, es con el 60%. O sea, yo le doy a 10 voluntarios vacuna y espero que generen anticuerpos, como mínimo 6. Esa es así se mide la eficacia. Entonces, las vacunas Coronavac, Sinopharm, tuvieron una eficacia aproximadamente entre el 64 y 67%, y también se vio que esas vacunas fueron las que primero, o sea, que no es que primero, que a los 6 meses empezaba a disminuir la cantidad de dosis de eficacia. Entonces, ¿por qué estamos vacunando? ¿A quiénes estamos vacunando prioritariamente con una dosis adicional? ¿Y qué diferencia hay entre dosis adicional y terceras dosis? La dosis adicional es aquella que yo le voy a dar, o sea, en sí,
la sinonimia entre dosis adicional, tercera dosis o dosis de refuerzo es prácticamente la misma, pero fundamentalmente el concepto de dosis adicional es una vacuna donde estoy agregando una vacuna al esquema primario, o sea, yo tengo 2 Sinopharm con una eficacia menor a las otras, le estoy agregando una tercera vacuna, porque así completo una mejor eficacia. Si yo tengo 2 dosis con una vacuna que ya completé el calendario en el sentido de que tienen una eficacia buena, como por ejemplo Sputnik, que tiene una eficacia del 94, 93 al 96%, y le estoy dando una dosis de refuerzo. ¿Cuándo se la voy a dar? Se la voy a dar, es lo que se llama booster. ¿Por qué? Se la voy a dar cuando tenga la mayor cantidad de anticuerpos la persona para que esos anticuerpos perduren en el tiempo. ¿Se entiende el concepto? En la dosis adicional, que es lo que hablamos, es para mejorar el esquema primario. O sea, las 2 dosis que dimos antes tienen menor eficacia, por eso tengo que darle algo, una dosis, una vacuna con mejor eficacia. Cuando doy una tercera dosis es un esquema completo de 2 dosis con una muy buena eficacia, pero que en la cima de la cantidad de anticuerpos le estoy dando este refuerzo para que se mantengan los anticuerpos, ¿sí? Y entonces entramos a lo que son dosis adicional o refuerzos, son terceras dosis. En este momento, en la Argentina, lo que estamos dando es dosis adicional a las personas que tienen sus defensas alteradas. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar ese esquema primario, que son estas que tienen acá en la diapo, que son alteraciones de inmunocompromiso o independiente del esquema primario recibido, son tratamientos oncológicos para tumores sólidos y oncomatológicos, los receptores de trasplantes de órganos sólidos, en tratamiento con inmunosupresores, los receptores de órganos de trasplantes de células progenitores hematopoyéticas en los últimos 2 años o un tratamiento inmunosupresor, inmunodeficiencia primaria moderada o grave, VIH, tratamiento activo con corticoides en dosis altas o medicación inmunosupresora, y personas de 50 años o mayores que hayan recibido esquema primario con Sinopharm. ¿Por qué? Porque hablamos recién de la dosis que son las más, digamos, leves en cuanto a eficacia. Entonces, ¿qué pasa con los mayores de 50 años? Dirán, ¿por qué no a todos? Porque después de los 45 años o de los 40, hay en el ser humano, como empezamos a tener arrugas, empezamos a tener alterada también nuestras defensas, empiezan a envejecer, y entonces hay una situación que se llama inmunosenescencia. O sea, nuestras defensas tienen menos respuesta, están envejecidas con respecto a alguien más joven. Y entonces, si tenemos una vacuna que tiene menos eficacia, pero además tenemos una inmunosenescencia, vamos a tener que esta persona es más vulnerable al virus. Por eso es que se les está dando la dosis adicional. Entonces, vamos a tener que las que tienen dosis adicionales son los con inmunocompromiso y personas de 50 años o mayores con un esquema primario que tengan las 2 Sinopharm, ¿sí? Y después vamos a tener terceras dosis con cualquiera de los otros esquemas que tienen mayor eficacia, que en este momento les estamos dando en las personas, empezamos con las personas de más de 70 y ahora tenemos más de 60 con comorbilidades. ¿Por qué? Porque sabemos que las comorbilidades, como son obesidad, diabetes, hipertensión, los EPOC, y bueno, todo el listado que siempre hemos ido viendo, hacen que sean más vulnerables. Probablemente vamos a llegar a que sea abierta para todas las edades, ¿no? O sea, esa tercera dosis. 2 dosis todavía vamos en niños de 3 años a 11 años con Sinopharm, que es la que está aprobada, y los adolescentes, que son de 11 años a 17, con Pfizer o Moderna. Volvemos a la prevención, y como veo que hay varias preguntas, es importante, es muy importante que nos vacunemos. Si ustedes ven, fundamentalmente, no necesitan verlo desde lo científico, sino verlo desde lo institucional o plantearse
la idea clara de, si vemos un noticiero, veamos cualquier noticiero del exterior, vemos claramente que Alemania está en una situación compleja, que en Italia también empezaron a aparecer casos, Dinamarca también. Nosotros tenemos algo muy claro, que nosotros no tenemos en la Argentina grandes problemas con grupos antivacunas. Los grupos antivacunas no son de ahora, son grupos que nacieron aproximadamente en los años 60 y que cada vez adquirieron, en esta situación adquirieron muchísima más complejidad y muchísima más visibilidad. Y eso hace que mucha gente no se quiera vacunar por diferentes razones. ¿Cuál es el planteo? Que esa gente no solo es reservorio para enfermar a otras personas, sino que además de eso, es la que se está muriendo en este momento en Alemania, en Dinamarca, en lugares donde uno nunca hubiera pensado porque tuvieron vacunas accesibles, porque tienen otra, lo vivieron muy, muy al principio y fue muy difícil, y entonces por diferentes causas uno pensaría de que en este momento no tendría que estar muriéndose gente con coronavirus habiendo disponibilidad de vacunas. Así que yo lo que les pido, espero haberles sido claro, quedo a disposición para cualquier pregunta, no solo ahora, sino que perfectamente pueden hacerla, aún si hubiera muchas preguntas, podemos hacer después otra charla más y hacemos nada más que una charla debate sobre esto, pero es importante que sepamos que nos tenemos que vacunar porque es la única manera de cortar esta pandemia. Y que las vacunas, se los demostré desde lo científico y espero haber llegado a ustedes, son seguras, son necesarias, y sí podemos decir, y bueno, sí, pero fulano se vacunó y tenía fiebre, o tuvo ganglios, o pasó esto, o pasó aquello. Eh, Siempre han dado efectos secundarios las vacunas y por eso hay un organismo a nivel nacional e internacional para medir los eventos adversos de las vacunas, no solo de estas, sino de todas las vacunas donde se deben de denunciar determinados eventos adversos. Así que bueno, como ya estamos bastante pasados del horario, quiero quedar a disposición para, vamos a hacer las preguntas y contestarlas si es que puedo, para poder aclarar determinadas situaciones. Sí, ahí Sí, te han hecho varias es en el una chat. de las herramientas de la prevención. Y esta es la diapo que quiero terminar porque creo que es la más clara y la que no tenemos que dejar. Sabemos que el tapabocas es horrible usarlo en verano, les aseguro. Yo ayer estuve casi 14 horas con tapabocas, y la verdad es que ya no dábamos más, nadie, ninguno de la gente que está en salud lo puede decir, pero es lo necesario. Distanciamiento físico, o sea, sabemos que nos encanta, sobre todo los argentinos, nosotros somos efusivos, nos encanta abrazar, besarnos y toda la historia, pero bueno, es importante, y sobre todo en los lugares que no tenemos una buena aireación, que sigamos usando el tapabocas y sigamos manteniendo la distancia física lo más posible, lavarnos las manos y no compartir fomites, y airear bien los ambientes. Vacunarnos, volvemos a lo mismo, vacunarnos, testearnos cuando haya síntomas, pero fundamentalmente es vacunarnos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y veo acá las preguntas.